Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. Deporte siglo XIX. El deporte, ordenado y organizado bajo normas aprobadas por asambleas de alumnos, transformó las tradicionales actividades recreativas, realizadas fuera de los centros educativos, que terminaban, a menudo, en actos más o menos vandálicos, en una nueva actividad. El sport, utilizado como una actividad propia de gentlemen, influiría notoriamente durante generaciones en la formación e incluso el carácter de los jóvenes que luego integrarían las clases dirigentes británicas. Su influencia en los británicos superó con creces cualquier otra alternativa renovadora en el aspecto educativo, si bien esta preeminencia quedaba circunscrita a los centros elitistas. Hasta el siglo XIX la práctica de actividades físicas recreativas era una necesidad relativa, solo relacionada con el estatus social de las élites ociosas occidentales. Les servía para expresar su separación social respecto a la masa trabajadora. También hacían gala de un gasto físico que no era productivo sino recreativo. Posteriormente la burguesía opulenta intentó imitar las prácticas de los juegos de la aristocracia, equiparando sus formas y estilos de vida y de ocio. Y para que todos pudiesen competir en igualdad de condiciones, se comenzaron a reglamentar esos juegos. El deporte, que había surgido en los selectos public schools como una práctica educativa, concretamente en el College de Rugby, a cargo de Thomas Arnold, con el objeto de controlar la violencia y la ociosidad de los alumnos en sus ratos de ocio, mediante el empleo de juegos populares y rurales sin apenas reglas, se había reglamentado para evitar las salvajadas y el número de heridos que producían, haciendo coincidir con ello la calificación de gentleman con la de sportsman. En los juegos preindustriales existían ciertas reglas, a veces minuciosas, pero no conformaban un sistema universal de reglas, consensuado y claramente imparcial. Los juegos folclóricos se deportivizaron y el deporte se insertó como una condición social restringida solo a aquellos que disfrutaban de ocio, entendido como un consumo materialmente selecto del tiempo libre. De hecho, el obligado amateurismo del deporte venía a dar el mensaje de que solo aquellos que dispusieran de un generoso tiempo libre, aquellos que no tuvieran necesidad de trabajar para vivir, solo las clases elitistas y ociosas, podrían participar en el deporte. La formalización del tiempo libre está en la base del nacimiento del deporte. El fair play fue un nuevo valor, un contrato entre caballeros, tan aplicable al comercio como al deporte. El proceso de civilización evitó la guerra continua entre caballeros. Esa misma racionalización es la que acontece en la evolución de los juegos tradicionales que se transforman en deportes modernos mediante instrumentos burocráticos como las federaciones, árbitros y reglas. Los juegos de azar, las apuestas y el alcohol fueron suprimidos en la socialización de los jóvenes, gracias también a los primeros periódicos de la época victoriana, que apoyaron la destitución de esas prácticas insanas. Esa preocupación moral era la que latía en los educadores europeos que amoldaron las maneras tradicionales de divertirse, estériles y arbitrarias, hacia otras ordenadas y productivas. Se impuso la competición y la clasificación, en un proceso similar al de la economía que implantaba el récord como medida. El deporte se hizo productivo y se basó en rankings. La revolución industrial convirtió al trabajo en un valor social dominante. Tanto Karl Marx como Émile Durkheim y Max Weber acusaron al ocio pasivo de ser un mal social. La vagancia se entendió como algo despreciativo y solo adquirió valores positivos cuando dio paso al ocio como recreo organizado, como una reposición necesaria para el trabajo. Con ello aparecen dos formas de entender el deporte: A como una forma de diferenciación de las élites ociosas, y B como una fuente de valores positivos para la ocupación del tiempo de ocio de la clase trabajadora, tanto de sus practicantes como de los espectadores. El deporte suponía para la modernidad industrial una manera idónea para controlar el tiempo libre, mediante una disciplina lúdica e higiénica. Las clases trabajadoras asumieron las prácticas deportivas de la clase alta, en contra de otros modos vulgares de distracción, como la ebriedad, la prostitución, etc. Los juegos reservados a la juventud burguesa pasaron al pueblo como virtudes educativas. Con la instauración del tiempo de ocio obrero, las clases trabajadoras crearon sus clubes apoyados por la patronal en sus fábricas. El Sevilla FC fue fundado en 1905 al amparo y en el lugar de la fábrica de vidrios La Trinidad, el Recreativo de Huelva con el apoyo de las minas de Río Tinto, y así otros clubes con el apoyo de extranjeros residentes en nuestro país, propietarios industriales, que extendieron la práctica del deporte a sus empleados para ocupar su tiempo libre ocioso por el deporte. Además, se aseguraba extender el énfasis competitivo del horario laboral a los campos de juego, donde las empresas seguían compitiendo de otra manera, a través de los trabajadores futbolistas.
Por causa de esa identificación con las empresas, cuando se perdía un partido también se reducía la imagen de calidad de la empresa y en algunos casos sus ganancias. Para evitarlo comenzaron a contratar buenos jugadores en las empresas, que en muchos casos solo tenían funciones ficticias, pero que al ser parte de la empresa jugaban en su equipo, surgiendo con ello los primeros jugadores profesionales del fútbol. El trabajo y el deporte eran ejercicios sociales que se desenvolvían bajo las mismas coordenadas culturales y la especialización de los deportistas hizo también que se especializaran los aficionados. El ocio deportivo se instauró en las grandes empresas occidentales, fomentando la competición bajo un modelo de inspiración anglosajona, que permitía ocupar el tiempo libre de una manera sana, no solo a sus practicantes, sino también a los espectadores. El deporte llegaba como un ingrediente de la modernidad. Los gobiernos consensuaron el acuerdo de fomentar la exhibición deportiva para fomentar la ética moderna. La institucionalización del deporte como modo de ocupación del tiempo libre producía una identificación de los espectadores con las empresas que dirigían los equipos, produciendo sentimientos y emociones de solidaridad con ellas. El deporte pretendía evitar las emociones negativas, especialmente las que se expresaban agresivamente, pero también era un elemento liberador de tensiones de las tareas laborales y olvidarse de los problemas diarios. Pero el deporte también genera tensiones, tantas o más que las laborales o familiares, e impiden la relajación. Este razonamiento ilustra la idea de que las emociones dominantes en cada sociedad son las mismas para el negocio que para el ocio. A principios del siglo XX en las fábricas pesadas, la cadena de montaje al estilo de la Ford facilitó la reducción del horario laboral, gracias al aumento de la productividad. Ello contribuyó a reducir los costes de producción, lo que finalmente permitió aumentar los salarios para frenar las abundantes rotaciones ante un trabajo rutinario y fatigoso. La norma salarial $5 Day, impuesta por Henry Ford, era una norma ética en tanto que pretendía impulsar el consumo a través del salario. Se solicitaba a los trabajadores que los valores en el tiempo libre fueran los mismos del tiempo de trabajo. Así, la moral fabril rechazaba a los empleados que gastaban su tiempo libre en beber alcohol o en juegos de azar y no empleaban su salario en comprar un coche, llevar una vida familiar decorosa y practicar deporte. La norma salarial era una norma de consumo y era también una norma de ocio. El deporte actuó como un instrumento adecuado para ejercer un control del tiempo de los sujetos convirtiéndose en una necesidad productiva. Los Juegos Olímpicos modernos fueron sin lugar a dudas el acontecimiento deportivo más importante de finales del siglo XIX. El barón Pierre de Coubertin organizó en 1896 la primera edición de la era moderna de los Juegos Olímpicos en el Estadio de Atenas y creando el Comité Olímpico Internacional. Con la aparición del deporte moderno anglosajón, apareció también una especialización de los deportes en función de quiénes eran sus practicantes, su nivel sociocultural y el objetivo fundamental pretendido con su práctica, ocupar el tiempo libre, vender artefactos, prepararse laboralmente, etc. Deportes aristocráticos, eran una forma de ocupación del tiempo libre de la alta clase social y una diferenciación de clases sociales, por ejemplo el tenis, el golf, el remo, la equitación, el cricket, el croquet o el rugby. Torneo de Wimbledon de tenis. La primera vez que se jugó el torneo de tenis de Wimbledon fue organizado por All England Lawn Tennis and Croquet Club, en 1877 en una cancha cerca de Borple Road. Los únicos partidos jugados fueron singles masculinos. En 1884 se agregaron los singles femeninos y dobles masculinos. Los dobles femeninos y los dobles mixtos fueron incorporados en 1913. El campeonato se trasladó en 1922 a la actual localidad, a una cancha cercana a Church Road. Golf. Hacia el siglo XIX el golf se comenzó a expandir fuera de Escocia y con la Revolución Industrial, facilitó la fabricación de equipos y la construcción de campos de golf por todo el Reino Unido y más tarde por todo el mundo. En 1860 se fundó el torneo más antiguo de golf, el Open Championship que originalmente se disputó anualmente en el Prestwick Golf Club de Escocia. Regata Oxford-Cambridge de remo. Aunque las competiciones de remo ya se realizaban en el Támesis desde el siglo XVII, la tradicional prueba entre las universidades de Oxford y Cambridge se disputa desde 1829. Al principio se celebraba en Henley y a partir de 1856 al oeste de Londres, en la zona del Támesis entre Putney y Morlaque. En 1843 se fundó el primer Boat Club en Yale y al año siguiente en Harvard. Equitación. La práctica de la equitación como diversión ya existía desde la Edad Media, aunque con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, se volvió más accesible para las masas y los hipódromos se convirtieron en lugares populares para las carreras de caballos y las competiciones de doma.
La equitación ya no era solo un arte, sino también un deporte en el que los jinetes competían en distintas disciplinas, como salto, doma y concurso completo. Con las apuestas, la popularidad de las carreras de caballos fue llegando a todos los sectores de la sociedad. Tiro con arco se denomina toxofilita a todo aficionado o experto en tiro con arco. Es un término acuñado por Roger Ascham, 1515 a 1568 en su libro Toxopilus, del griego toxon arco y pilos amoroso. El tiro con arco fue una actividad muy practicada por las mujeres en el siglo XIX, prueba de lo cual fue que sería uno de los primeros deportes femeninos incorporados a los Juegos Olímpicos de 1904 en San Louis, Estados Unidos. Cricket. El cricket se originó como juego infantil en los condados del sureste de Inglaterra durante la Edad Media. El primer club de cricket organizado fue el de Sussex en 1839 y en diciembre de 1889, los 8 clubes principales del condado organizaron el Campeonato del Condado oficial, que comenzó en 1890. Croquet. El croquet era un pasatiempo de la nobleza de Languedoc-Provenza, en el sur de Francia, en los siglos XII y XIII. Se dice que es Luis XIV quien, lamentando no poder jugar allí en el invierno, tendría que jugarlo en una mesa, dando origen al billar. La versión moderna se inventó en Irlanda en la década de 1830 y en el siglo XIX fue un juego muy practicado por las clases altas en los parques y jardines. Fue deporte olímpico en su segunda edición de París en 1900. Rugby. En 1863 se elaboraron en Londres las primeras reglas de fútbol asociación, prohibiendo tocar la pelota con las manos, separando definitivamente el rugby del fútbol. Rugby. En función de los espacios disponibles en los diferentes colegios, se establecieron reglas diferentes, en Winchester y en Harrow, que disponían de grandes espacios que jugaban con unas reglas, mientras que en Eton, con un muro de 10 metros de longitud y 3 de altura, jugaban a lo que denominaron dribbling, que posteriormente sería el fútbol. Rugby. En 1863 se elaboraron en Londres las primeras reglas de fútbol asociación, prohibiendo tocar la pelota con las manos, separando definitivamente el rugby del fútbol. En 1858 se fundó el Club Blackheath en Sheffield y poco después su gran rival el Club Richmond, comenzando a establecerse las bases de las reglas del rugby, dando lugar en 1871 a la creación de la Rugby Football Union, origen del actual rugby. En 1886 se fundó la International Rugby Board, hoy denominada como World Rugby, que es la máxima rectora de este deporte a nivel mundial. Los deportes tecnológicos eran aquellas actividades de aventureros con aparatos tecnológicos que inventaron, patentaron e intentaban vender, y que para ello los difundían a través de competiciones o anuncios en la prensa, por ejemplo, el ciclismo, el motociclismo, el automovilismo, la aeronáutica, etc. Ciclismo. El deseo de encontrar un vehículo autopropulsado para desplazarse con autonomía empujó a los inventores del siglo XIX a crear numerosos aparatos que fueran los más eficaces, apareciendo la primera bicicleta. Con la revolución industrial del siglo XIX, surge una preocupación por el perfeccionamiento tecnológico y la fabricación en serie para dar respuesta al mercado de consumidores. En 1791 el conde de Sibrac, durante la Revolución Francesa, construyó un artefacto de madera con 2 ruedas unidas a un armazón que representaba la figura de un animal y a la que llamó celerífero, que avanzaba mediante el empuje de los pies en el suelo. Este aparato contó con el apoyo de las clases altas parisinas que se daban cita en los jardines del Palacio Real o en los Campos Elíseos. Ciclismo. Este mayo de 1868 se disputó la primera prueba de la historia del ciclismo competitivo de la que queda registro. Fue en el Parque de Saint-Cloud, a las afueras de París, en un circuito que apenas tenía 1.200 metros. La ganó el británico James Moore. Solo participaron 7 ciclistas y lo hicieron con piñón fijo, bicis de madera y ruedas de hierro. Ciclismo. En 1870 se celebró una carrera en carretera en Italia, desde Florencia a Pistoia, con un recorrido de 33 kilómetros que ganó el estadounidense Reiner Van Neste. De las pruebas ciclistas existentes actualmente, la más antigua es la Lieja-Bastogne-Lieja, Bélgica, que celebró su primera edición el 29 de mayo de 1892 y en la que venció Leon Owa, por eso es conocida como la Decana. Automovilismo. Del 19 al 22 de julio de 1894, el diario Le Petit Journal organizó la primera carrera automovilística, con 21 autos no tirados por caballos en la salida, para recorrer los 126 kilómetros que separaban París de Rouen. La prueba duró 6 horas y 10 de los 17 coches que culminaron la prueba estaban impulsados por gasolina, pero el ganador fue el Marqués de Dion y su mecánico George Boughton, con un motor de vapor, a una media de velocidad de casi 19 km por hora.
Sin embargo, después fueron descalificados por motivos inexplicables. No obstante, el éxito de la prueba obligó a que los organizadores la repitiesen al año siguiente. Los deportes tradicionales eran actividades físicas recreativas y profesionales que se desarrollaban en festejos populares, por ejemplo, las pruebas atléticas y profesionales, los bolos, el soga tira, las regatas de traineras, diversos tipos de lucha, el juego de pelota, etc. Los Highlands Games, Juegos de las Tierras Altas escoceses, tienen su origen de las reuniones de clanes, Clan Gatherings de 1820, que eran una continuidad de los antiguos juegos celtas denominados Lugnas Games, que perduraron en Irlanda hasta el siglo XIV. Realizaban competiciones musicales y deportivas para seleccionar a los mejores hombres para trabajar al servicio de los jefes de los clanes. Se siguen celebrando cada mes de agosto en Dunoon, con el nombre de Cobal Games. Las pruebas en las que se compiten son lanzar martillos, piedras o troncos de árbol y tirar de la cuerda. Highlands Games, la prueba de caber, es la más espectacular y consiste en que el tirador sujeta por la base un poste de unos 50 kilos y lo lanza al aire para darle la vuelta y conseguir que caiga de punta. Parece ser que este ejercicio era muy útil a la hora de lanzar los troncos justo al centro del río para que los arrastrase la corriente hasta los aserraderos. Si la caída no era precisa, el tronco podía quedarse detenido en la orilla. La utilidad ya no es la misma, pero los postes siguen siendo de pino con las ramas cortadas. Atletismo, que ya se venían celebrando carreras de pedestrismo en Inglaterra desde el siglo XVII y los Juegos Highland en Escocia desde el siglo XIII, en la primera mitad del siglo XIX, se desarrolló el atletismo principalmente en Gran Bretaña. En 1866 se fundó la Sociedad de Atletas en Londres, que estableció las reglas estandarizadas para la unificación y fomentó de las competiciones en pruebas atléticas, como saltos, lanzamientos y carreras, que se celebraran por diversos lugares, con normas diferentes, surgiendo con ello el atletismo. Atletismo, los primeros campeonatos de atletismo ligero, celebrados de acuerdo con reglas fijas, se realizaron en 1845 en Eton. Aunque una competición parecida se había llevado a cabo en la Universidad de Dublín, primero se disputaron solo carreras, después vallas y obstáculos, luego altura y longitud, y las últimas en incorporarse fueron las de lanzamientos de peso y martillo. La barra española es un deporte tradicional de España, que consiste en el lanzamiento de una barra metálica, que originariamente era la reja de un arado romano, de una longitud que varía según la región y un peso no mayor de 7 k. Formó parte del programa de pruebas del Campeonato de España de Atletismo desde el año 1930 hasta 1963. El soga tira es un antiguo juego de fuerza, que ya se practicaba desde la época del Antiguo Egipto, consistente en dos equipos, cada uno de los cuales tiran de los extremos de una gruesa cuerda para conseguir que el otro equipo sobrepase la línea central. En el siglo XIX su práctica se reglamentó y estructuró como deporte de competición, siendo una de las pruebas oficiales de los Juegos Olímpicos modernos en 4 ediciones, desde 1900 hasta 1920. Bolos, el juego de los bolos está considerado un deporte de salón, aunque también hay modalidades que se juegan al aire libre. Reciben diferentes nombres en cada región y país donde se practica: boliche, bowling, virillas, mingos, bochas, bities, etc. Y aunque existen pequeñas diferencias en sus reglas y normas de juego, todos cuentan con un origen común en el Neolítico, sobre el 4500 a.C. En el siglo XIX, casi todas las modalidades se reglamentaron y convirtieron en deportes de competición. El levantamiento de piedras es un ejercicio físico que se practicaba desde el inicio de las civilizaciones, con orígenes que se remontan a la mejora de la fuerza en el campo para las faenas agrícolas y bélicas. Existen numerosas modalidades en diversas regiones y países: Canarias, Euskadi, etc., y en el siglo XIX algunas de ellas se reglamentaron a nivel competitivo y para las apuestas, que desde el medievo ya se venían realizando en las ferias locales. Los deportes populares son aquellos que priorizan los valores solidarios, cooperativos y de calidad de vida en las competiciones, entendiéndolos no como enfrentamientos contra rivales, sino entre iguales. El término deporte popular describe una variedad de actividades deportivas que pueden practicar personas de todas las edades y niveles de condición física, sin diferencias por razón del nivel social, poder adquisitivo, edad, raza, religión o género. En términos generales, durante el siglo XIX fue el deporte que cualquier persona del pueblo podía practicar, aunque no fuera amateur, como el fútbol, el boxeo, etc. Natación.
La práctica de la natación, que por recomendaciones médicas ya había empezado en el siglo anterior entre la clase aristocrática en las playas, con las máquinas de baño, se convirtió en el siglo XIX en una práctica muy popular, sobre todo en los ríos y para evitar la cantidad de ahogados que se producían. En Francia decidieron incorporar la enseñanza de la natación entre los soldados, en principio con fines estratégicos militares, pero a la larga también con el beneficio de la seguridad de la ciudadanía, para lo cual inventaron numerosos aparatos que inducían los movimientos que debían realizar.